Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotros en la Dirección de Agua y el Ministerio de Ambiente y Energía tener este espacio de reflexión, este espacio también de análisis histórico y crítico de la Dirección de Agua y la Ley de Aguas en el marco de los 80 años de la ley número 276. Al día de hoy, pues en este espacio también queremos hacer una reflexión y tenemos invitados externos que nos ayudarían a profundizar en el tema. En primera línea nos acompaña también don Rafael Gutiérrez, viceministro de Ambiente y Energía, don José Miguel Celedón, director nacional de Agua. Nos acompaña también Douglas Alvarado, ex compañero jubilado de la Dirección de Agua, y las colegas externas, doña Elisa Colón, doña Ana María Lobo y Rosaura Corrales, que también vamos a tener participación. Eh, Dando de esta manera bienvenida, pues iniciamos con un análisis histórico que nos ayuda a dibujar esa memoria histórica que venimos hoy a conmemorar y a reflexionar. Y quién mejor para esa tarea que don Douglas Alvarado, es compañero de la Dirección de Agua y apasionado del tema, quien puede hacernos este mejor contexto. Entonces, Douglas, adelante, más bien te cedo la palabra. Buenas tardes, mucho gusto. Como dijo Luis Carlos, vamos a hacer una reflexión desde el punto de vista histórico. La corta historia de la planificación del recurso hídrico en Costa Rica ha estado relacionada con diversos actores públicos, no públicos y externos que han jugado diferentes roles dentro de un marco jurídico inadecuado. Las políticas limitadas que han existido son de carácter sectorial y supeditadas a las necesidades de diferentes usuarios del recurso. Es un tema bastante extenso y difuso, por lo que no hay espacio para ampliar estos conceptos. En estos pocos minutos vamos a estar hablando del marco jurídico relacionado con el agua en dos tractos. Primero, el periodo que antecedió a la emisión de la ley de aguas vigente. Y segundo, un análisis del clima sociocultural, económico, tecnológico, científico, que de alguna manera influyó en la emisión de nuestra longeva ley de aguas número 276 y la consiguiente formación de la Dirección de Aguas. Iniciaremos en el siglo XIX. El Estado, definido como el conjunto interdependiente de instituciones que concentran la dominación política, comenzó a desarrollarse a partir de la independencia en 1821 y quedó ese proceso de consolidación del Estado finalizado después de la Constitución de 1848. Durante ese proceso no existió ningún tipo de legislación específica que regulara el aprovechamiento de las aguas. Al no existir una normativa uniforme, pues los códigos castellanos constituían normas distintas, contradictorias y daban gran margen a la tradición jurídica. Fue muy común que el reparto del agua se procediera de una manera casuística y ejercido por los cabildos, o sea, las autoridades municipales. Ya conformado el Estado y desde el gobierno central propiamente, ahí vemos el Palacio Nacional, donde se ejercían los tres poderes, inician las regulaciones legales referidas al manejo del agua. Veamos unos breves ejemplos. 1844 se decreta extraer agua del río Tiribí y abastecer a los hacendados de Las Pavas.
En 1873 se autoriza la excavación de pozos. 1879 se ordena el examen físico-químico de algunas fuentes. En el periodo de 1849 a 1870 se experimenta un proceso de institucionalización y se establecen diferentes ideologías políticas. Así llega el liberalismo, el positivismo con su filosofía de progreso aplicado al sector económico, productivo, ideológico, en fin, al hombre integral, y la consiguiente reforma jurídica que propicia precisamente eso. En este ambiente de producción de textos legales y ante la necesidad de adecuar la legislación al modelo del capitalismo agrario y agroexportador, y siendo el agua un elemento vital, es que se emite la primera ley de aguas allá en 1884, la ley de aguas minerales 1887, la de fuerzas hidráulicas 1910, protección de cuencas hidrográficas 1923 y la ley de agua potable 1941. Ahora sí, llegamos al año 1942, en el que nace la ley que la semana pasada cumplió 80 años, la ley de aguas número 276 vigente. Para entonces Costa Rica contaba con una población que iba en aumento, con un séquito de pensadores importantes en el campo social, manejo del Estado, campo de la ciencia. Se habían organizado movimientos sociales tales como la Liga Cívica, el Bloque Obrero y Campesino. Se habían fundado las escuelas de farmacia, la de agricultura, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. En el campo de la economía, el modelo agroexportador dependía del café, el banano y otros productos mayores. Existía la industria relacionada con tales como los ingenios, trapiches, beneficios, licores, etc. También se había incrementado el riego de cultivos y, muy importante, la generación eléctrica. Estos cambios llevaron al marco jurídico un cambio total, el Código de Trabajo, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. En todo este entorno, de alguna manera, está relacionada el agua por ser líquido vital e insumo de producción. De nuevo, se tenía que adecuar el marco jurídico para regular el recurso hídrico a los tiempos y a las necesidades de las clases predominantes. Me había adelantado un poquito con esta filmina donde entramos a la creación del Servicio Nacional de Electricidad, pues al crearse la nacionalización de las aguas mediante esta ley 276 se otorga el registro, se otorga la administración del recurso hídrico al entonces existente Servicio Nacional de Electricidad, dentro del cual, mediante esa misma ley, se crea el Departamento de Aguas para que se encargara de esa nueva función que se le había dado al SNE. Funcionaría ahí 54 años para pasar por un corto lapso luego de un año dentro de la ARECEP, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y es entonces en 1997 que pasa el Departamento de Aguas, es transferido al MINAE. Este traslado significó un hito en esta historia, con las convenciones internacionales de Río y el consiguiente entusiasmo por el derecho ambiental. No fue casual
el aglutinar en una sola institución todo lo relacionado con los recursos naturales a fin de ser tratados en su integralidad. Sobre el cambio de estatus desde Departamento de Aguas para transformarse en una dirección ministerial y toda la evolución que ha significado será el tema de la próxima disertación. A manera de conclusión, se puede acotar que estos dos grandes hitos de la historia en los últimos 140 años, ambas legislaciones en momentos muy conspicuos. La primera en la reforma liberal del siglo XIX y la segunda ley de aguas, motivo de este evento virtual, su aniversario, en las reformas sociales del siglo XX. Ahora, adentrados en el siglo XXI, está por verse qué factores van a hacer que se entre en una tercera ley de aguas. Quizás en 1996 la Cumbre de la Tierra metió un nuevo concepto en el derecho, a saber, el derecho ambiental. Lo interesante es que una tercera ley de aguas contribuiría a la preservación del ambiente y como parte de el recurso hídrico. Douglas, muchísimas gracias. Yo creo que es importante ponerle este contexto y estos antecedentes a ese número de los 80 años, ¿verdad? Y yo creo que la contextualización, pues, que vos nos das y que apasionadamente, pues, ha sido parte también de tu trabajo, creo que como Dirección de Agua no queremos perderlo y siempre es bueno que incluso esta presentación va a quedar grabada para la posteridad y también nos da pie para la siguiente presentación, en este caso de don José Miguel Celedón, pues que ahora en ese contexto amplio que nos presentaba muy amablemente Douglas, se dan a reconocer esos hitos de la evolución, ya no dentro de la historia per se, sino en la gestión misma. Entonces, don José, y agradeciéndole también a Douglas que no se nos vaya por acá, te daría la palabra, don José, para que continúes con la siguiente presentación. Gracias, Luis, y bueno, gracias a todos los que están en el enlace. Estamos celebrando no solo 80 años de la Ley de Aguas, sino 80 años de la Dirección de Aguas, antes Departamento de Aguas. Muchas gracias a Douglas, porque siempre es enriquecedor escucharte, Douglas, y con esta historia, un comercial. En nuestra página web hay un libro de Douglas Alvarado que puede acceder con más detalle toda esta historia tan rica que nos da la línea base, porque estamos aquí con esta Ley de Aguas hoy con 80 años, y bien lo decía Douglas, hacia dónde vamos. Y gracias a todos los invitados que están presentes por aceptar la invitación de esta celebración. Avanzando y partiendo de este 1997 que decía Douglas, es cuando nos trasladan como departamento vamos al MINET por la ley de la ARECEP, que se transforma en ley de ARECEP, y es un hito muy importante que de alguna forma potencializa todo lo que es la gestión del agua, porque nos mete donde tiene que estar años antes, el Ministerio de Ambiente y Energía. Y a partir de ahí potencializamos la gestión del recurso hídrico con algunos hitos importantes, como por ejemplo, algunos los que presentamos en el 2006, se promulga un canon de aprovechamiento de aguas, pero ambientalmente ajustado, ya con un canon no con fines administrativos, sino con temas de protección, con temas de gestión integral, y para pasar de recoger 100.000 colones al año, que era antes del 97, a recoger ahora más de 100.000 millones de colones. Luego está el canon de vertidos, que es el otro principio para reconocer el pago por el contaminador pagador, otro hito que genera en el proceso. Igual tenemos cuando la Dirección de Aguas se nos reconoce ese departamento de aguas que éramos, se nos reconoce como dirección. A partir de 2010 ya nos creamos como dirección, somos un programa más del MINAE para gestionar toda esta cantidad de recursos y todas las obligaciones que por ley tenemos. Y empezamos en el 2014 con esa permeación, con esos poner brazos en la parte regional, que es un proceso que queremos continuar con 3 funcionarios, un funcionario en Santa Cruz, uno en Pérez de León y uno en San Carlos, funcionarios que aún se mantienen con nosotros. Desde 2014 fueron que iniciaron, que empezaron a hacer brecha
empezaron a hacer camino en esa regionalización que hoy, en el 2016, logramos ya tener 5 unidades hidrológicas para trabajar, debidamente definidas, delimitadas, con el tema de Cuenca como la unidad técnica para gestionar cuencas, y con 7 oficinas en el 2016, y al 2022 ya cumplimos con 9 oficinas. Y eso es lo que es la Dirección de Aguas actualmente en esos sitios que hemos evolucionado. De alguna forma, estos somos hoy, somos 86 funcionarios, muy parecidos, valga la pena, a la Dirección de Aguas de Uruguay, que tenemos una cooperación sur-sur por la misma magnitud de país y procesos, 86 funcionarios, de los cuales 54% están en oficinas regionales, porque le estamos apostando a que la gestión se hace en forma local. Esa es nuestra estructura. Tenemos, ya les decía, 5 unidades hidrológicas, 5 partidos de alguna forma, el país en 5 áreas de unidades hidrológicas, como pueden ver, muy similares, con excepción de Tárcoles en cuanto a extensión, mas sin embargo Tárcoles, que es la parte central, es la que genera mayor trabajo actualmente. Ya les decía que tenemos 9 oficinas, estamos en San José, en San Ramón, Pérez de León, Golfito, San Ramón, Guapiles, Cartago, Liberena, y Nicoya, y todas estamos en oficinas del SINAC. Estamos instalados por la cooperación del SINAC, una colaboración que iniciamos desde el 2014, como decía, con la parte, y algo que me complace mucho, que no está hecho por cálculo ni nada, sino que está hecho por inercia, por capacidades, que somos 50% mujeres y 50% hombres. Es un tema de capacidad, un tema de contratación, de perfil de funcionarios, más allá de cumplir por el género, que lo estamos cumpliendo, pero con una muy profesional de todo nuestro personal, capital humano. Tenemos muchos trámites, es un tema que de alguna forma se ve reflejado aquí. Hacemos más de 21 trámites agrupados en estos grandes rubros como permisos, concesiones, dictámenes, inscripciones, que nos están quitando de alguna forma el sueño, porque tenemos que dedicarnos a asuntos estratégicos y de ahí hacia allá vamos. Todo eso lo tenemos ya, vamos a hacer 100% digital, trámite digital que comenzamos en el 2016 con una plataforma CIPECO, y además seguimos con trámites residuales en la parte presencial a partir de formas de citas, que es un poco lo manejamos con el fin de ir cerrando la ventanilla y pasar al 100% digital. De hecho, tenemos números que ya la parte presencial es mínima porque se está apostando a CIPECO y ya la gente lo busca. Eso más o menos para que tengan una idea de la cantidad de trámites que nos desvelan día a día, lo que nos preocupa la gestión día a día, donde de alguna forma tenemos que atender al usuario, al administrador, al cliente, con cantidades enormes de trámites. Es una reseña de 4 años y lo que llevamos del 22, pero más importante es que vamos hacia un modelo de control post-otorgamiento. Queremos ir al campo. Tenemos una estrategia que le hemos llamado 60-40, que oficializamos por dicha antes de la pandemia, porque nos ayudó mucho a atender la pandemia, porque este modelo que queremos implementar de control, de estar presentes en el campo, no en el escritorio, tiene varias aristas. Simplificación de trámites, tenemos que simplificarlos, simplificar todos los que son trámites en la dirección de aguas, tenemos que estandarizar los procesos, digamos un proceso estandarizado, tenemos que hablar iguales en todas las oficinas, tenemos que hacer una regionalización de la atención de esto, con la descentralización, con la delegación de firmas, etcétera, para tener mucha mayor presencia y que la gente se sienta cómoda haciendo todo en su unidad hidrológica. Y además, también asociado al teletrabajo, vamos a tener la oportunidad de asumir tiempo para poder tener mayor teletrabajo de campo. De alguna forma, es muy difícil tener personal ahorita nuevo, entonces de alguna forma, liberando de trámites, podemos tener esa labor de control, que es de alguna forma una queja de todo, de que es difícil tener. Algunos asuntos estratégicos que tenemos, le puedo citar el SINIGIR, que es un sistema de información que empezó la semillita en el 2006 con poner el Registro Nacional de Concesiones al público abierto. Hoy día es todo un sistema de información con acceso geoespacial, donde la gente puede acceder a la información libremente en tiempo real, para efectos no solo de transparencia, sino para toma de decisiones. Lo usan mucho las municipalidades, lo usan mucho las instituciones, está oficial por decreto desde 2019, lo cual no solo nos habilita a continuar con ellos, sino una gran responsabilidad. Tenemos un tema de monitoreo vía celular, vía señal de celular, de 26 acuíferos. Eso nos ha ayudado a tener controles de qué está pasando en los principales acuíferos, sobre todo en la zona norte, sur y la parte Pacífico Norte. Tenemos un monitoreo de calidad que ya llevamos 5 años completos, estamos iniciando un nuevo ciclo de 5 años. Ya les contaba el CIPECO, que es hacia la era del 100% digital, lo que nos va a ayudar no solo al usuario
y al administrado como tal, sino nos tiene que llegar a nosotros como funcionarios esta plataforma para efectos de hacer los trámites mucho más ágiles y más sencillos. Tenemos implementado el año pasado lo que es el registro único de pozos, que la idea es tener el país que tenga, no nosotros, el país que tenga acceso realmente a un registro único de pozos, que podamos acceder y tomar decisiones sostenibles. Recientemente aprobamos lo que es el caudal ambiental en diciembre del año pasado, tenemos ya una metodología aprobada por norma legal que estamos empezando a implementar, cosa que no ha habido antes. Igual, rescato que el tema de gobernanza sigue siendo un tema en Costa Rica y creo que en la región y más allá, por lo cual tenemos un mecanismo de gobernanza que de alguna forma nos está ayudando a avanzar eso mientras no tengamos otras condiciones diferentes para alcanzar la gobernanza. Y bueno, hablando un poquito de cánones, esos son los dos cánones que tenemos de aprovechamiento. Vean ustedes los ingresos que han sido totalmente sostenibles en el tiempo. El anaranjado de frente a ustedes a mano izquierda es el canon de aprovechamiento con ingresos sólidos que rondan ya el 2021 los 6.000 millones de colones, ¿verdad? Nosotros somos una dirección totalmente financiada por esos cánones, no ocupamos recursos ni nos dan de parte de tributos de Hacienda, con los recursos que igual recogemos del canon, hacemos toda la parte administrativa y toda la parte de gestión es totalmente 100% financiada con los cánones. Y en la parte derecha de la pantalla es el canon de vertidos, que si bien estaba bajito, ahora empezó a crecer y la proyección es que al 2027 tenemos ingresos superiores a los 2.000 millones de colones. Y aquí lo interesante de este otro canon es que tiene un 60% para invertir directamente en infraestructuras de saneamiento, que es lo que estamos haciendo un esfuerzo para permear en órganos peores, sobre todo acueductos comunales, que son de alguna forma los que ocupan más ayuda en este tema de saneamiento para efectos de ellos tener acceso a esos recursos. Definitivamente ocupamos que eso se invierta 100%. De alguna forma no ha sido así, sabemos de los problemas fiscales que tiene el país y bueno, se está permeando en el canon, estamos en la lucha con nuestras autoridades para efectos de garantizar que estos cánones que ingresan frescos en pandemia, para que usted tenga una idea, nunca se cayó el pago del canon, más bien al contrario, se mantuvo, lo cual es interesante de poner en el papel. De alguna forma la gente está acostumbrada a pagar canon y quiere pagar canon. Pero tenemos un déficit de más de 1.700 millones que no hemos podido invertir. Aquí se está perdiendo plata en proyectos de saneamiento, ya les comentaba, realmente solo hemos podido ejecutar un proyecto que es el CISTE, que está haciendo el allá, donde pasamos recursos, pero hay proyectos de asadas que lamentablemente concursaron, ganaron el concurso y no hemos podido transferir los recursos por esos problemas del límite de Hacienda. Finalmente, algunos desafíos, creo que sigue siendo la ley de aguas. Ya les decía a Douglas cuál será esos ítems que nos van a decir la ley de los años 2000 que va a tener el país. Sin duda, la generación del dato hidrológico es todo un reto y meteorológico es todo un reto. Estamos trabajando en ello. El tema de aumento de la demanda versus el trámite, ya les contaba, vamos hacia el campo, queremos simplificar, queremos estandarizar, vamos hacia el campo. Obviamente los recursos financieros humanos ocupamos recursos, pero bueno, vamos a atenderlo con otras alianzas y también necesitamos hacer una inversión de proyectos estratégicos mucho más allá de los que tenemos. Y eso básicamente es lo que llevamos para efectos de retos y de desafíos que yo esperaría también los compañeros que siguen también nos den esos insumos. Muchas gracias, Luis y compañeros. Muchas gracias, don José. Yo creo que estos elementos es importante puntualizarlos y destacarlos en esta misma evolución que es la que venimos a conversar hoy, sobre todo porque pone sobre la mesa y elementos sustanciales de esta gestión y que creo que también son o habilitan una perspectiva amplia para la reflexión y para el análisis. Que justamente pues es que quisiera proceder con la siguiente parte. Ya hemos escuchado a don Douglas Alvarado con la evolución histórica de la ley y de sus contextos, y ahora a José Miguel con grandes hitos, digamos, en esa evolución ya de la institucionalidad que ejerce o ha ejercido la normativa en términos de agua. De esta manera, pues ahora quisiera darle la palabra a tres colegas externas a la Dirección de Agua para que también pues nos retroalimenten con su análisis desde las diferentes perspectivas y sobre todo porque reconocemos de que hay una agenda de trabajo muy importante en la que hay que avanzar. En primera línea quisiera darle la bienvenida, una calurosa bienvenida a doña Elisa Colón,
experta internacional en asuntos de legislación hídrica, derecho internacional del agua, y que también tiene una visión de mundo muy amplia, que también nos ayuda a garantizar que de una u otra manera sus aportes críticos y reflexivos nos ayuden a comprender mejor desde Costa Rica lo que hemos venido haciendo. Así que, doña Elisa, un gusto para mí dar la bienvenida y cederle la palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es realmente un privilegio participar en este evento de conmemoración de los 80 años de la Ley de Aguas de Costa Rica. Viéndolo desde una mirada externa, es una presentación, la verdad es que bastante sencilla, porque no cuento con todos los elementos para interpretar esa realidad que Douglas ha interpretado, en mi opinión, tan magistralmente, porque yo sí considero que las leyes como tales finalmente son expresión de un contexto principalmente de carácter político, donde se mueven las distintas fuerzas sociales de un país para dar como resultado una ley que responda a determinados intereses. Entonces, para no cometer errores crasos ante mis queridos colegas costarricenses, José Miguel, muchas gracias por esta oportunidad. Cuando yo pensé en el contexto, por ejemplo, del índice de desarrollo humano y el índice de gobernabilidad de Costa Rica en relación con el resto de los países de Centroamérica. Y efectivamente, Costa Rica y Panamá están en unas posiciones muy fuertes, muy positivas, digamos, en estos dos índices, que pudieran ser muchos más en relación con el resto de los países de Centroamérica. En los índices de desarrollo humano, uno encuentra a Panamá y a Costa Rica en número 40, 43, mientras el resto de los países de Centroamérica estamos en los números 110, 109, 112, y eso nos está diciendo que en general nuestras políticas públicas se diferencian, digamos, de la de Costa Rica con el resto de los países de Centroamérica, y de alguna forma nos están diciendo que se preocupan más, digamos, por las personas de lo que se preocupan el resto de los países. El otro elemento que desde esta visión de fuera y hasta cierto punto empírica es la política ambiental, que yo recuerdo que Costa Rica aprobó en el año 1982-84, y que tengo entendido que se siguió aplicando a lo largo de todo ese decenio, el siguiente decenio, e inclusive durante este siglo XXI. Y eso significa la estabilidad en el manejo de la cosa pública, que no ha sido el caso, por ejemplo, el de mi país, Guatemala. Y eso, aún teniendo una ley de 1942, es esa visión de país de carácter político, ambiental, en este caso, en mi opinión, también hizo avanzar a la Dirección de Aguas en un proceso de introducir una serie de herramientas de gestión y de gobernanza para seguir avanzando en la forma de administrar el agua. La otra parte del contexto, pues, es el tema de la disponibilidad y el comportamiento del agua dulce dentro del territorio nacional. El empleo, finalmente, cómo Costa Rica, a través de una serie de herramientas de planificación y herramientas de carácter económico, basada en una ley tan antigua, pudiera decir uno, después voy a hablar de ella, logra seguir avante y logra, en mi opinión, ir enfrentando una serie de desafíos que se van presentando cuando la población crece y las demandas se incrementan. Siguiente, por favor. En esta lámina es nada más ni nada menos que como el índice de contenido de la Ley de Aguas de Costa Rica. Y de lo que yo he tenido conocimiento, esta Ley de Aguas de Costa Rica, lo decía Douglas, me encantó cuando dijo, es producto de una serie de decisiones políticas y de intereses para responder a lo que en ese momento se consideraba que era
relevante para el desarrollo del país. Y sin embargo, cabe la oportunidad de destacar que este contenido es el contenido que en este mismo momento tenían otras leyes de aguas en el continente de América o en el continente de Europa. Estaban transitando de un sistema de propiedad mixto público-privado, como inicialmente era el sistema de la Ley de Aguas de Costa Rica, a un sistema de carácter público. Luego instituyen un sistema de derechos de agua, el aprovechamiento de las aguas para fines especiales, que son lo que realmente es el corazón, es una parte del corazón de una ley de aguas, es contar con un sistema de derechos de agua. También el tema de las prioridades, sabemos que no todos los usos se pueden satisfacer al mismo momento, y la ley de 1942 trae, digamos, su sistema de prioridades. También ya se preocupa de la reducción de riesgos, instituye las limitaciones al dominio que son fundamentales para trasladar el agua de la naturaleza a los puntos específicos en donde se requieren las servidumbres. Una institución jurídica muy añeja, pero es lo que permite captar, almacenar, transportar, distribuir, etcétera, el agua. También esta ley, en mi opinión, en 1942 ya permite y ya promueve la organización de usuarios, que es otro aspecto fundamental para el manejo del agua, y tan promovido recientemente a nivel mundial. Y sin embargo, esta ley, como también la tenía la Ley de Aguas de España de 79, que en mi opinión la ley de Costa Rica está inspirada en mucho en esta participación de los usuarios del agua. Y por el otro lado, también prever los mecanismos de resolución de conflictos, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, y lo que en derecho se llama un régimen transitorio. ¿Qué tenían que hacer los usuarios anteriores a esa ley para adaptarse a este nuevo régimen? Siguiente. Bueno, Douglas mencionó la serie de intereses, y me parece a mí que en las prioridades que regula, en el sistema de prioridades, y después los usos sectoriales que particularmente regula el agua, están reflejando estas prioridades. Y también destacar que en ese caso esta ley es una ley casuística y una ley reglamentaria muy detallada. Siguiente. Pues yo quería de alguna manera decirles, porque yo no he hecho un estudio sobre el régimen legal de las aguas en Costa Rica. La anterior, por favor. ¿Por qué digo yo lo que estoy diciendo? Yo tuve noticia de la Ley de Aguas de Costa Rica cuando hice mi tesis, cuando empecé a elaborar mi tesis en 1975. Luego, en un proceso de dar asistencia técnica al Congreso de la República de Guatemala para elaborar un código de aguas, también se hizo uso de la Ley de Aguas de Costa Rica y se tomaron algunas disposiciones que se consideraban relevantes para el caso de Guatemala. Asimismo, esta ley, la Ley de Aguas de Costa Rica, ha sido considerada en diversos estudios a nivel latinoamericano, como los que hicieron Solanes y Gueches en 1998. Más adelante, un trabajo que se hizo promovido por la Global Water Partnership con Maurín Ballesteros, una querida colega costarricense del agua, y mi persona, que era el documento preparatorio para el Foro Mundial de Kioto en los temas de gobernanza del agua. También se destacaba el hecho que en la región centroamericana Costa Rica iba a la vanguardia, digamos, en la gestión del recurso, entre otros muchos factores, porque sí contaba con una ley de aguas. En el 2015 también CEPAL hace una publicación de un estudio del doctor Envid Irujo y de Liber Martin alrededor de qué ha pasado durante este decenio con la legislación del agua, y destaca la legislación de Costa Rica y diferentes aspectos, sobre todo logrados a través del empleo de herramientas de planificación y de instrumentos económicos.
Por el otro lado, también tuve la oportunidad de conocer de primera mano la dirección, de conocer a José Miguel y a otros funcionarios, porque fui parte de un equipo regional que planteó el Plan de Acción de Recursos Hídricos de la región centroamericana por aquellos años ya muy pasados. Luego fuimos parte de un grupo, yo fui parte de un grupo con José Miguel, con Mauren, con mi querida amiga de la IA, que ya hace poquito salió de ahí, Yamilet Astorga, con otros colegas nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, promovimos la propuesta de buscar la seguridad hídrica con la gestión integrada de los recursos hídricos. Y entonces toda esa vivencia fue la que me permitió a mí tomarme la libertad hoy de hablar sobre la ley de aguas de España, de Costa Rica, que en mi opinión permitió un desarrollo más ordenado del recurso hídrico, que refleja la visión de desarrollo de Costa Rica y es complementada por otra serie de normativas, y que también considero yo que sí requiere una reforma, una modernización, y que esta, en mi opinión, y felizmente debiera ser producto de una visión política nacional que transforme no solo la gestión del agua, sino que en general muchos asuntos de la cosa pública. Muchas gracias. Doña Elisa, muchísimas gracias. Creo que es importante, muy importante la puesta en contexto que igualmente usted nos propone y nos analiza, eh, ya que muchas veces pues vemos dentro del mismo territorio nuestro algunas otras cuestiones que pueden ser mejorables o no, pero también en el caso usted también nos ilustra mucho de que nuestra ley al final de cuentas ha sido, y nuestra experiencia ha sido analizada en otros momentos, en otros lugares, en otras coyunturas, y que así como usted también lo ha hecho análisis, y en los elementos que usted nos mencionaba, pues también nos da pie a dibujar los elementos por los cuales ahora debemos transitar hacia un futuro, y que creo que un detalle que usted también muestra es que es una evolución constante, no necesariamente permanente en el tiempo, y creo que lo mencionaba usted y Douglas muy bien en esa lectura hacia el contexto político que así lo requiere. Muchas gracias, de verdad, siempre contar con su participación y su experiencia. Ahora, siguiendo en esta misma línea, quisiera también introducir a Ana María Lobo, pues ella experta en Derecho Ambiental, colabora también para el PNUD y para la OET, pues en su perspectiva desde el sector ambiental de esos retos o limitaciones que se pueden evidenciar en este contexto amplio que venimos analizando. Ana María, te agradecería, o te doy la palabra justamente. Muchas gracias, Luis Carlos, y colegas que me acompañan en el panel y que nos escuchan esta tarde. Es un gusto y es un honor enorme estar acompañando a la Dirección de Aguas a celebrar y a conmemorar este 80 aniversario de la Ley de Agua, y justamente referirme un poco con respecto a los retos y desafíos actuales de la gestión del agua y las limitaciones que esta normativa enfrenta, aunque si bien coincido con quienes me antecedieron en la palabra pues en las fortalezas también que tiene esta legislación, y que es realmente gracias a esta norma que tenemos muchas de las cosas buenas y positivas en materia de gestión ambiental y de gestión del recurso hídrico a las que se refirió también doña Elisa. Tal vez un poco de contexto en lo que tampoco voy a ahondar, porque ya don Douglas lo explicó igualmente con muchísima maestría, es, bueno, pues el contexto, ¿verdad? El contexto de la primera mitad del siglo XX en el que se promulga la Ley de Aguas era diferente en muchísimas
en muchísimas maneras. Quizá un par que quiero destacar es el tema de la población. El primer millón de habitantes de Costa Rica se alcanzó recién en 1956 y la ciudad de San José, pero en general todos nuestros centros urbanos se veían un poco pues como ¿verdad? Muchísimo, con una densidad muchísimo más baja, con suelos aún bastante permeables, y en una realidad pues aún muy distinta en cuanto, por ejemplo, la calidad del agua en las fuentes superficiales urbanas. Lo que tenemos en esta primera mitad del siglo XXI es un crecimiento de la población urbana. Pasamos de un 34% de población urbana en 1960 a un 81% en el 2021. Una mancha urbana en crecimiento constante y exponencial. Estas imágenes, por ejemplo, una del 86 y otra del 2000, es evidente el cambio y la expansión de la mancha urbana en la gran área metropolitana en el paso de solo 34 años, prácticamente se triplica, y esto se ve reflejado, como mencionaba, no únicamente en el aumento de la población, que también significa un aumento en la demanda del recurso hídrico, en la necesidad de este importante recurso, sino también una presión sobre las fuentes, tanto subterráneas como superficiales. Y bueno, todo ese contexto para decirlo lo obvio, ¿verdad? Que las normas jurídicas deben adaptarse al contexto que regulan. Siempre menciono acá a una querida profesora del primer curso de la carrera de Derecho, en el curso de Introducción al Derecho, que nos decía, inició la clase diciéndonos y recordándonos que el derecho siempre está detrás de la realidad social que regula. Yo incluso le agregaría a las palabras de esta profesora, detrás de la realidad económica y también de la realidad ambiental que regula. Entonces, bueno, pues es posible, aún con lo novedosa, con lo ambiciosa que fue la ley en su momento, y como mencionaba, la gran importancia que ha tenido para tenernos como estamos el día de hoy con respecto a la protección del recurso, pues incluso es posible decir que ya para 1942 habían quizá algunos temas en los que la ley ya estaba desfasada. Y bueno, 80 años después podemos identificar cambios sustanciales que nos llaman a hacer ese llamado a esa revisión y a esa necesidad de la actualización y de la modernización de este importante cuerpo jurídico. En el contexto actual, bueno, como mencionábamos, el tema de los suelos permeables debido principalmente al crecimiento de la mancha urbana, estamos en escenarios de cambio, de crisis climática, sería mejor decir, que nos va a llevar a extremos de mínimos y máximos de lluvias cada vez más extremos, valga la redundancia. Y al mismo tiempo tenemos una ley que por su lado no regula el tema del establecimiento de los caudales ecológicos indispensables para el funcionamiento del ecosistema. Me alegró muchísimo que, de hecho, don José Miguel mencionó que ya la Dirección de Aguas está trabajando en ese tema, y es parte del reconocimiento que hay que hacerle a esta dirección por siempre ir actualizando y modernizándose a pesar de la antigüedad de la legislación que les regula principalmente. Ahí quizá mencionar que hay una norma, quizá la que autoriza el aprovechamiento de agua para consumo humano en patrimonio natural del Estado, que sí menciona el tema de los caudales ecológicos, pero se refiere específicamente a áreas silvestres protegidas. Entonces, eso es un ejemplo del tipo de normativa que sería importante actualizar y ampliar a fuentes de agua dentro o fuera de patrimonio natural del Estado. La ley del 42 tampoco incluye conceptos como planificación hidrológica o la gestión participativa con enfoque de cuenca y con equidad de género, si bien sí incluye algunas figuras de participación que doña Lisa mencionaba muy bien. Es necesario evolucionar en estos conceptos de planificación y de gobernanza del recurso hídrico.
Tampoco incluye un esquema robusto de incentivos y de sanciones, si bien igualmente se han ido buscando la manera de crear algunos mecanismos mediante algunas otras normativas más recientes. Es importante que una ley de agua incluya este tipo de mecanismos y finalmente, pues no brinda el músculo necesario que requiere la dirección de agua. Por ejemplo, el tema de carecer de autoridades de policía, y que algunos de los proyectos de ley que han intentado modernizar esta legislación se ha referido a este tema. Y no quería dejar de mencionar un nuevo reto que tiene la Dirección de Aguas, que recientemente este año y el 2022 se aprobó una nueva legislación, una adición de 2 artículos a la ley forestal, y que le da la competencia a la Dirección de Aguas de autorizar obras de bajo impacto en áreas de protección. Esta pues es un nuevo reto que está asumiendo la Dirección de Aguas, y que creo que es también parte del llamado a fortalecer y a modernizar y a brindarle el marco jurídico que esta dirección requiere para poder realizar de mejor manera sus gestiones. Hay muchos temas, ¿verdad?, de los que podríamos hablar sobre el contexto de 1942 y cómo difiere al contexto del 2022, pero nada más voy a mencionar uno más, aparte de los que ya comenté, que es el tema del turismo, ¿verdad?, que es pues una de las principales actividades económicas del país y la principal fuente de ingresos en áreas rurales, y que para el 2019, en prepandemia, se tuvo una llegada de internacionales de más de 3 millones de personas, con un crecimiento que iba en un 4%, más del doble del crecimiento registrado en la región. Y esto agravado con pues varios estudios que demuestran que los turistas y las turistas gastan más del doble del agua que las personas locales. Incluso en algunos contextos se habla de que llegan a gastar hasta 4 veces más de agua que la que consumen las personas locales. Y una actividad económica tan importante como esta, por ejemplo, en la ley de 1942 no está reflejada, no está contemplada, e incluso ni siquiera está mencionada entre las actividades en el orden de preferencia para el aprovechamiento, para optar por una concesión de aprovechamiento. Y bueno, pues es una realidad del país. Y finalmente, para cerrar mi participación en este espacio, quería comentar sobre el tema de los principios de derecho ambiental aplicables a esta normativa, y no quería entrar a hablar de todos, pero quería mencionar este par de principios muy importantes, que bueno, uno es el principio de no regresión y de progresividad en materia ambiental, que creo que está más claro, ¿verdad?, y más presente en todas las discusiones que se han dado en los contextos de búsqueda de actualización y de modernización de esta legislación. Y es, bueno, cómo logramos actualizar esta normativa asegurándonos mantener y mejorar incluso los estándares de conservación del recurso que ya nos establecía la norma del 42. Y también un principio igualmente importante, del que quizá hablamos un poco menos, que es el principio de objetivación en materia ambiental, que nos llama a la sujeción de a sujetar todas las acciones a las reglas de la ciencia y la técnica. En este sentido, pues bueno, llama la atención que, bueno, una norma como nuestra ley de agua de 1942, evidentemente los conocimientos técnicos y científicos sobre gestión del recurso hídrico hace 80 años eran muy distintos y mucho más limitados en comparación con los que tenemos el día de hoy. Entonces, es importante preguntarnos si cumple nuestra ley de aguas con nuestra ley de agua vigente con este principio, y sobre todo tenerlo siempre en cuenta al momento de formular propuestas de actualización y de mejora. Estar seguros que estamos concordando ambos principios, el tema de la progresividad, e igualmente el tema de acercarnos, de sujetarnos a la mejor información científica disponible.
Ese es bueno, pues el tema que quería conversar hoy. De verdad, muchísimas gracias por el espacio y gracias, Luis Carlos y colegas del panel. Las gracias a vos, Ana María. Yo creo que puntualizas bastante bien en en esas limitaciones y también los retos que lanzás por medio de esas preguntas. De verdad, agradecerte también y creo que nos da mucho material también para tener y gestionar. En esta misma línea, pues ahora quisiera darle la palabra a la colega Rosaura Corrales, coordinadora de la Red de Jóvenes por el Agua aquí en Costa Rica, y un poco también para hacer esta lectura desde las juventudes, ¿verdad? Ya que a veces se nos dice que las juventudes son solo para el futuro y no, también somos para el presente. Y en esta misma línea yo creo que esta lectura pues enriquece mucho el panel que hemos tenido hoy. Rosaura, te doy más bien la palabra y agradecerte por el espacio. Muchas gracias, Luis Carlos, a ustedes por la invitación. Desde la Red de Jóvenes por el Agua estamos pues agradecidos de que se nos haya extendido la invitación para este espacio en donde pues podemos visualizar, ¿verdad?, un acercamiento mucho más directo por parte de la Dirección de Agua para pues conocer, ¿verdad?, este histórico como dirección y pues lo que están haciendo, ¿verdad? Y bueno, la vista externa que desde las juventudes y que pasamos nosotros y nosotras desde la Red de Jóvenes por el Agua conversando, buscando esta criticidad y buscando esa representatividad dentro de estos espacios, ¿verdad? Que es vital y como lo decías, realmente las juventudes ya no nos podemos ver tanto como el futuro, ¿verdad? Somos parte del presente, es un pensamiento que dentro de diferentes organizaciones de carácter juvenil se mantiene ahorita muy vivo y creemos que al igual que otros sectores de la sociedad o del sector público, las juventudes también tenemos este interés por colaborar en procesos participativos y pues de reflexión sobre lo que hemos estado haciendo, qué debería hacerse y cómo podemos mejorar en el proceso. Me gustaría iniciar esta reflexión o como tal este acercamiento o la visión de las juventudes en vista de que, bueno, el uso global del agua, según lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha ido multiplicándose en su uso por 6 en los últimos 100 años, ¿verdad? Esto significa que va a haber un aumento cada año de un 1%. Estamos hablando, y como lo mencionaban diferentes panelistas en este espacio, de que tenemos un crecimiento demográfico, tenemos un desarrollo económico que tiene diferentes demandas, que llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, bajo un sistema económico de carácter lineal, ¿verdad?, que esto inclusive ya incluye otros factores y agentes que directamente pues no los vemos o no es que sean englobados con el recurso hídrico, pero el recurso hídrico está ahí implícito en todos estos procesos y además de eso los patrones de consumo. Todo esto engloba, ¿verdad?, a un escenario en donde pues nosotros llevamos escuchando, bueno, de que la ley del 42, la ley de aguas, ¿verdad?, 80 años, cómo la visión que podemos tener de 80 años de la dirección de agua a 80 años de una ley, ¿verdad?, que sentimos que ya no está siendo suficiente, que requiere, ¿verdad?, de una mejora para responder a la realidad costarricense, a la realidad mundial que se está enfrentando, ¿verdad? Y esto es por lo que nosotros mencionamos en muchos espacios de que debe trabajarse bajo un enfoque técnico más participativo, en donde se busque integrar el interés nacional siempre y cuando se busque velar, ¿verdad?, por un objetivo en común que es la gestión integrada del recurso hídrico. Es conciliar intereses, pues sí, institucionales, productivos, sociales, pero al final de cuentas de una forma integral y una visión que busque el balance. Me pareció muy curioso investigando, porque yo decía, bueno, ¿cuánta gente había en Costa Rica para la fecha en la que se hizo la ley de aguas, ¿verdad?, del 42 y que al inicio de este espacio tuvimos una oportunidad de más contextualización de cómo surgió, ¿verdad? Y saber que ahorita Costa Rica tiene casi más de 5 millones de habitantes y que en esa época no éramos ni 1 millón, ¿verdad? Los recursos naturales, cómo abundaban en esa época y realmente las necesidades que habían en ese momento, pues se respondieron muy bien con ese marco normativo como tal. Pero entonces ahí es donde desde las juventudes vemos como, ok, en esa época, hace 80 años,
pero ¿qué es lo que nos está realmente imposibilitando en la actualidad de poder involucrar a como en otros espacios se ha hecho, pues diferentes aspectos sociales, ¿verdad? Y de respuesta al ambiente, el cambio climático, la adaptación, buscar ciudades más resilientes a todo esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, la gestión comunitaria del agua también, que es algo que pues en el 42 no estaba contemplado, no existía como lo tenemos existente el día de hoy. Y por eso es que también me llamó mucho la atención que a lo largo de diferentes plenarias de los panelistas en este espacio, mencionaba lo que era la gobernanza, ¿verdad? Cómo la gobernanza del agua es tan fundamental en todo esto. Y tenemos que hablar de que tiene que existir una buena gobernanza del agua porque significa que vamos a estar cumpliendo con los principios de derechos humanos, con una eficiencia y una eficacia, una sensibilidad y una responsabilidad a la apertura y la transparencia en estos procesos. Y tal vez acá desde las juventudes también hemos notado esa necesidad, ¿verdad? De una representatividad más real, ¿verdad? No un espacio simplemente como para cumplir con, no sé, cumplimos con la cantidad de mujeres en ese espacio, cumplimos con la cantidad de jóvenes, no, es realmente permitir que las juventudes, que estas personas, los sectores más vulnerables, puedan formar parte integral de los procesos de elaboración de leyes, de reglamentos, de políticas, que a fin de cuentas somos los que vamos en algún momento a aplicarlas, a llevarlas a cabo. Y es que además de eso, es realizar o como tal, la gobernanza, sus funciones claves están relacionados también con lo que es el diseño político institucional, la planificación y la coordinación. Y esto, pues claro, en la gestión del recurso hídrico es muy necesario, porque estamos hablando de que se pueden contemplar todos los aspectos en un corto, mediano plazo que facilite los procesos para, de nuevo, la adaptación, ¿verdad? La gestión del riesgo y ante todo la vulnerabilidad que como sociedad y como planeta enfrentamos ante eventos meteorológicos extremos que se han venido agravando por el cambio climático. Entonces, estamos ya hablando de que hemos identificado que dentro de los retos que existen y las preocupaciones, ¿verdad? Es que se haga notar la importancia de la participación ciudadana en los procesos, ¿verdad? Y como lo mencionaba, que se ve reflejado en las minorías, que se vea reflejado en las juventudes, como participantes, actores y actrices, ¿verdad? De estos procesos, con un poder en donde las voces sean tomadas en cuenta no solo como una medida de participación simplemente justa y en ese momento por cumplir con una regla como tal social que se sienta obligada el proceso como tal. También vemos una necesidad y un reto en lo que es el saneamiento. Claramente Costa Rica ha ido desarrollando procesos y proyectos de lo que es el tratamiento de aguas residuales. En Costa Rica, ¿cuántos no tenemos en nuestro hogar un tanque séptico? Pero realmente el tanque séptico está cumpliendo la función como debería. Y ahí es también donde vemos que existe en el marco jurídico y en respuesta como tal a la ley de aguas, que pues no se está cumpliendo el ciclo hidrosocial del agua, ¿verdad? En este caso el ciclo del saneamiento, que al final de cuentas llega a involucrar otros factores como lo que es la salud humana, la seguridad alimentaria y todo esto tiende a es buscando fortalecer los entes competentes, en este caso, por ejemplo, Dirección de Agua, el Ministerio de Salud, el MINAE, todas estas entidades que a fin de cuentas tampoco serviría de nada empezar a robustecer el aparato como tal de legislación si no robustecemos a quienes nos tienen que llevar a aplicar o lo tienen que hacer como tal en el campo ya o en el diario vivir, ¿verdad? También vemos una necesidad en lo que es el fortalecimiento y un mayor reconocimiento a la labor de la gestión comunitaria del agua. Ahorita, bueno, ya estamos entrando en septiembre, el 14 de septiembre se celebra el Día del Gestor y la Gestora Comunitaria del Agua. Personas que día a día en el ancho y largo del país colaboran con brindar el servicio de abastecimiento de agua potable y en algunos casos de saneamiento, y que son personas que si bien en muchas ocasiones pues es un trabajo no remunerado y que lo hacen por su comunidad,
también merecen tener esa voz y ese espacio dentro de la toma de decisión y como tal de las visiones que se deberían contemplar para una formulación de una nueva ley de aguas. Y bueno, como último reto es la perspectiva de género, la equidad de género dentro de estos espacios. Hemos escuchado que desde 1992 en diferentes paneles mundiales se destaca como en muchas ocasiones por roles de género ya identificados en nuestra sociedad, la mujer cumple un rol muy asociado con el manejo del recurso hídrico y que pues tiene una visión también pues más integral de las necesidades que puedan existir en nuestro país, en nuestra comunidad, en lo que es la gestión del recurso hídrico. Y es parte de todo esto que este enfoque justo, participativo y multilateral y sectorial que deba existir, se debe fomentar. En este momento, acá en este espacio, pues sabemos diferentes personas que desde la juventud, por ejemplo, nos estamos desarrollando profesionalmente en este espacio ambiental y que vemos la necesidad, ¿verdad?, de que no se aísle tanto esto simplemente a un grupo de personas preocupadas y desarrolladas técnicamente, sino también cómo le vamos a llegar al resto de la población, cómo le vamos a llegar al resto de consumidores, a fin de cuentas, o de usuarios y usuarias del servicio público, en este caso del agua potable, cómo estos procesos de sensibilización y al final de cuentas la socialización que debemos generar en los espacios, ¿verdad? Y que fomente y facilite la estructuración y la elaboración de una nueva ley de aguas. He tenido la oportunidad de participar y escuchar, por ejemplo, las propuestas y los análisis que se han hecho cuando se llevó a cabo la política hídrica nacional, la propuesta de política hídrica nacional. Sabemos que hay necesidades en el país, sabemos que pues la demanda en algún momento no va a poder ser cubierta por los recursos que tenemos disponibles y todo esto, ¿verdad?, por acarrear también por mucho tiempo una visión tan lineal de la economía, del consumo, de no cerrar estos ciclos en donde nosotros tenemos la posibilidad de colaborar. Desde las juventudes nosotros buscamos realmente una reflexión en donde se entienda la necesidad, ¿verdad?, de que el tiempo realmente va a seguir avanzando, la naturaleza y los recursos naturales pues seguirán acá de una u otra forma, pero si nosotros en el tiempo en que estamos presentes no le damos un buen uso, no propiciamos la adaptación, la resiliencia como tal, pues es la sociedad nuestra la que se va a ver en peligro y al final de cuentas quienes somos los que estamos haciendo más daño como tal a los ecosistemas. Y son todas estas reflexiones las que creo que son necesarias mantener presentes siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos en cuenta que pues diariamente tenemos la posibilidad y la oportunidad de decidir colaborar, ¿verdad?, en un beneficio más positivo al resguardo del recurso hídrico, porque de nuevo está implícita en todo lado, en la seguridad alimenticia, en la salud pública, en el transporte, en el consumo como tal, en el textil, en el entretenimiento y en el turismo, que Costa Rica pues depende mucho, como lo mencionaba la compañera Ana. Entonces creemos pues que es vital que se generen estas conversaciones, estos espacios y bueno, que realmente podamos surgir una propuesta como tal en algún momento. Perfecto, perfecto. Rosaura, muchas gracias. Yo creo que los elementos señalados también vienen a contribuir y sobre todo a marcar, digamos, elementos que dentro de esta dinámica se tienen que tratar, se tienen que, de manera participativa y con un enfoque técnico, como lo decís, estar presentes de una u otra manera en la gestión en la gestión pública que hacemos nosotros y también en los marcos normativos. De nuevo, agradecerte también por esa visión desde las juventudes y sin duda seguiremos trabajando más de cerca. Pues con esto concluimos de una u otra manera esta perspectiva externa de retroalimentación
Y yo quisiera pues darle la palabra al señor viceministro, don Rafael Gutiérrez, quien nos permite darse un cierre con todos estos aportes que han sido señalados y que yo creo que vienen a alimentar un proceso más que interesante e importante para el país. Entonces, don Rafael, adelante. Gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes a todos. Creo que es importante mencionar esta actividad que realmente se está celebrando en esta fecha, donde tenemos 80 años de tener una ley de aguas, pero es una fecha que ciertamente no debemos de dejar pasar por alto, sino que es una fecha que realmente nos invita a hacer una reflexión de cuál es el contexto en el que estamos en este momento y cómo nosotros tenemos que enfrentar muchos de los retos y particularmente el reto del uso del agua. La participación que hemos tenido el día de hoy ha sido sumamente interesante, donde hacemos un contexto de lo que ha vivido el país, inclusive desde la época de la independencia, que lo señaló Douglas al inicio, pero de esta parte creo que es importante reseñar que muchas de las decisiones que se toman en los diferentes periodos históricos del país están directamente relacionados también con corrientes filosóficas y también con corrientes y con tendencias de pensamiento, en algunos casos tendencias liberales, en otros casos tendencias más conservadoras, y en ese momento pues se le va dando pues de alguna manera un tinte y direccionalidad a esa política pública que se vaya estableciendo en el país. Sin embargo, y a pesar digamos, de esa situación que es clara, creo que el hecho de que en el año 1942 se emitiera una ley y que tenga 80 años de estar vigente, de alguna manera se convierte en una de esas leyes que tiene Costa Rica, como la Ley General de la Administración Pública, que son leyes marco que han servido en realidad al desarrollo del país, que han tenido esa fundamentación para poder desarrollar muchísimas de las actividades que hace Costa Rica. Creo que es interesante mencionar un poco lo que dice la licenciada Colón, que esa ley que tiene hoy o que está cumpliendo 80 años de alguna manera también ha servido de marco, de reflexión, de análisis a otros países para la toma de decisiones, para definir esa política pública. Y como se ha señalado, y aquí de manera previa, pues en realidad ha tenido muchísimos aciertos y que para la época consideró muchos elementos que han servido para desarrollo del país. Y retomando un poco lo que menciona José Miguel, ya más actualmente en las últimas décadas, vemos una evolución clara de lo que ha sido primero el Departamento de Aguas y más actualmente lo que es la Dirección de Aguas, en donde ha tenido que ir haciendo cambios de acuerdo a las necesidades del país, pero de lo planteado yo creo que es muy importante resaltar algunos elementos que han sido mencionados, y uno de ellos es esa visión de que en términos de lo que es permisos, en lo que es el uso del agua, hay que trabajar fuertemente en lo que es el seguimiento posterior al otorgamiento de los permisos. Es decir, no es una visión de entrabar el permiso, pero es una visión para que se cumpla con la normativa y que el uso que se está dando sea debidamente regulado y que se cumpla con lo que está establecido. Eso es muy importante porque en el tema del balance hídrico, ahora que nosotros nos enfrentamos a condiciones de cambio climático y que por ahí Ana María señaló con algunas de las láminas que presenta, en donde vemos contrastes enormes de sequía con contrastes de lluvias fuertes, ciertamente pues ese uso racional que se haga de un recurso tan importante como es el recurso hídrico resulta fundamental para pensar en este desarrollo que estamos hablando de Costa Rica. Y también vale la pena retomar de lo que plantea José Miguel, que hay una visión
para reducir tiempos en ese proceso del otorgamiento de los permisos, pero que se piensa mucho también en el tema del saneamiento. La misma estructura, digamos, que tiene ahora la Dirección de Aguas, en donde hay diferentes unidades hidrogeológicas, es dándole un contexto más de país, de acuerdo a las características geográficas que tiene que podamos realmente tener una mejor administración, y también es de rescatar esta línea donde se busca que cada vez más se lleve la toma de decisiones más cercana a la población, una visión de desconcentración para la toma de decisiones sin perder ese norte que tiene que tener la administración pública, cosa que resulta absolutamente fundamental para la toma de decisiones en el país. Mucho de lo que se conversa aquí también nos habla de lo que son los diferentes usos, y es parte de la reflexión que tenemos que hacer, y lo han mencionado en las diferentes presentaciones, la importancia del uso poblacional, pero también el uso para energía, el uso para la agricultura, diferentes usos recreativos, y eso pues nos hace pensar que ciertamente del año 42 a la fecha el país ha evolucionado muchísimo. Mencionan ustedes por ahí, por ejemplo, la importancia de hablar de la equidad de género, de la participación de la mujer. Y bueno, pensemos que en el año 42 todavía Costa Rica no permitía que la mujer votara o que tuviera decisión, digamos, para en las diferentes votaciones. Bueno, es una situación que cambió radicalmente, razón por la cual no solo la mujer, sino que los diferentes grupos, y lo señala debidamente Rosaura, que es importante que la política que tome el país sea una política participativa, que sea una política consensuada, para que se tomen realmente las líneas de pensamiento de los diferentes grupos, tanto los que hacen uso del agua directamente como los que tienen injerencia en la toma de decisiones. Igualmente me interesa rescatar un poco lo que mencionó Ana María en términos de los principios. Creo que hay un principio, o los principios que señaló, ¿verdad? El principio de no regresión en materia ambiental, y también el principio de sujeción, digamos, a los criterios técnicos fundamentales para la toma de decisiones. Esos son principios que deben de ser claros y contundentes en las decisiones que tome la administración pública para liderar, para guiar un proceso como estos. Y bueno, y mucho de la reflexión de lo que se ha hecho y que se ha comentado aquí tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con una ley que tiene 80 años? ¿Qué es el proceso que deberíamos de asumir o que debemos de contextualizar en estos momentos? Se han señalado muchísimas ventajas de la ley de aguas existente, pero también algunos elementos que no han sido considerados y que es obvio por el contexto histórico en el que se dan las cosas. Han pasado 80 años de una toma de decisiones, y ahora la reflexión que debemos de hacer es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros nuevamente esos cambios? ¿Cómo vamos a enfrentar la realidad actual? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Queremos una reforma parcial o queremos una reforma total a la ley de aguas? Y bueno, sea cual sea la decisión que se tome, el rumbo que se tome en esta línea, ya sea tanto por la participación del legislativo como del ejecutivo, hay algunos elementos fundamentales que cualquier decisión que tomemos tiene que considerarlas, entre ellas las condiciones cambiantes del año 42 al año 80, entre ellas la participación de los diferentes grupos, cómo ha cambiado la sociedad y quiénes son los que ahora hacen uso del agua, la sujeción que nosotros tenemos que tener bajo algunos principios para la toma de decisiones, que resulta fundamental. Y creo que mucho de esto, dichosamente, nos podemos amparar
¿verdad?, a un principio constitucional que está en el artículo 50 de nuestra Constitución, que nos dice, bueno, que todos tenemos derecho a un ambiente sano, y obviamente pues el tema del agua, el tema del recurso hídrico es parte fundamental, fundamentalísima de ese derecho a un ambiente sano, razón por la cual mucho de esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy, que felicito a la Dirección de Aguas por esta iniciativa, es cuestionarnos realmente qué es lo que necesita el país, hacia dónde vamos y cuál va a ser la contribución nuestra en este momento histórico. Los felicito a todos los panelistas por sus interesantísimos aportes, que yo creo que han dado muchísimo material para la reflexión de esta discusión en la que estamos en estos momentos. Muchas gracias, don Rafael. Creo que es importante también esta lectura que usted hace y este análisis final de todas las intervenciones, desde el conocimiento pues también técnico-científico y desde la lectura política, que creo que es importante también no perder de vista en este contexto amplio de los 80 años, tanto de la ley como de la Dirección de Agua y lo que se nos avecina. Pues de este modo, nosotros pues daríamos conclusión a este evento y recordar que se transmitió por Facebook y esto queda para futuras vistas, o sea, queda grabado, y creo que es importante también que todos y todas sepamos de que se puede contar con este análisis para la gran agenda de trabajo que se avecina y participativa también, como señaló el viceministro. Así que, pues nada, agradecerles y hasta la próxima actividad, siempre reflexiva y siempre proactiva en esta línea. Muchas gracias.